Aarón va recogiendo, les invito a que abran sus Biblias en el libro de Isaías. Isaías capítulo 5. Solo me interesaba un versículo, pero vamos a tratar algo más también. No, versículo 13, pero vamos a leer desde el 8 en adelante. Isaías capítulo 5, desde los versos 13, del verso 8 en adelante. Quiero llegar a una conclusión con el 13, pero es necesario que leamos todo. Dice: hay de los que se juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que muchas casas han de quedar asoladas sin morador, las grandes y hermosas. De 10 yugadas de viña producirá un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se está hasta la noche y hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpa, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud y su fausto, y el que en él se regocijaban. Y el hombre será humillado, y el varón será abatido, y serán bajados los ojos de los altivos. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio, y el Dios santo será santificado con justicia. Hasta aquí la palabra del Señor. Me cuesta con estas gafas poder leer. Otras no sé dónde las puse. Bueno, quiero titular el texto de hoy de Isaías 5, del 8 hasta el 15, como el que desconoce es el que se opone. Aquel que no tiene conocimiento muchas veces se opone a que las cosas funcionen. Y aún el que tiene conocimiento se opone porque tiene una idea contraria. Pero bueno, no siempre vamos a estar de acuerdo en todo, y por tanto tenemos que también ser equilibrados con las personas y tener un poco de tacto, de decir, no todo el mundo va a compartir mi idea, no todo el mundo va a compartir mi opinión. Puede tener su opinión personal. Entonces, podemos abrir un abanico de la palabra desconocer. Miren, yo voy a abrir desde el idioma original, voy a abrir un abanico en cuanto a lo que significa agnoeo, una palabra que, bueno, a ustedes quizás no les interese, pero que tiene un significado bastante importante, y lo vamos a enfocar en dos sentidos. El primero es no saber por falta de inteligencia o de información, ¿vale? Recuerden lo que yo les he dicho en muchas ocasiones de la ley española. El desconocimiento no te exime de la responsabilidad. Tú no puedes alegar ante las leyes o ante los jueces que no, como no lo sabías, pues lo hiciste. No, las leyes están escritas, las leyes es para cumplirse, y el hecho de que tú no las conozcas no implica que no las incumpla. Las puedes incumplir, para eso luego están los abogados. Señoría, la persona afectada no conocía esta ley. Bueno, la ley está hecha. Aquí no hay otra cosa sino aplicarla. Así que el desconocimiento de la ley no nos exime de responsabilidad. Yo puedo decir,
no conozco la palabra de Dios, no me muevo en ella con tanta facilidad como debiera. Cuidado, lo mismo que se aplica a la ley civil, se aplica a la ley de Dios. El desconocimiento no te exime de tu responsabilidad. Cada uno tiene que dar cuenta de sus hechos y de sus obras, de su conducta, de su posición, de lo que hace, lo que no hace, lo que debiera hacer y lo que dejó de hacer. Cada uno de nosotros. Yo no puedo ser responsable de mi hermano. A mí no me va a pasar lo que cuando Dios le pregunta a Caín, oye, Caín, ¿dónde está tu hermano? Yo no sé, yo no soy guarda de mi hermano. Yo soy guarda de mi hermano, pero hasta un punto, ¿vale? Yo no puedo imponer a mi hermano para que cumpla. Puedo aconsejarle, puedo asesorarle, pero no puedo imponerle, porque las cosas impuestas nunca funcionan. Una norma, una ley, un capricho impuesto, algo que no sale de tu propia voluntad, no funciona. Trae malas consecuencias. Yo le decía muchas veces a mis hijos, no antes, se lo sigo diciendo, que muchas veces hacen las cosas mal y tienen doble trabajo. No cuesta nada hacer las cosas bien desde un principio y solo las haces una vez. Pero cuando se hacen mal tendrás que hacerlas 2, 3, 4, 5 veces hasta que te hartas y dices, voy a probar la forma más correcta. Hasta que das con el kit de la cuestión y haces las cosas como se deben hacer. No se deben hacer las cosas sin desconocimiento. Se debe intentar conocer qué nos rodea. Mi nieta ayer salió y ahora está con esa manía. Mi abuelo es sabio. Mi abuelo sabe de todo. Mi abuelo, claro, a mí eso no me gusta. Me lo dice, pero no me gusta. A mí me gusta leer, me gusta mantenerme informado, me gusta saber, pero por eso mismo, porque esa idea me machaca. El desconocimiento no me exime de la responsabilidad. Cuanto más sé, más obligación tengo de hacer las cosas bien. Y eso es a lo que yo les animo. El pueblo de Dios aquí, Isaías, que fue un contemporáneo de Jeremías también vivió en ese periodo del cautiverio de Babilonia y sufrió las consecuencias de las que habían hecho sus padres y sus antecesores hasta su tiempo, de cómo vivían como holgazando, bebiendo de fiesta, se olvidaban de Dios con una facilidad tremenda. Claro, hubo un momento en que muchos de los que estaban viviendo en ese tiempo solo conocían la voz de Dios, algunos, otros no conocían ni la palabra, ni lo que los levitas, ni los sacerdotes, ni los profetas enseñaban, y si lo conocían, hacían oídos falsos. Es decir, no les daban la importancia que llevaba el mensaje que se les estaba dando. Y de ahí el Señor emprende y empieza a mencionar la lujuria, el desasosiego, el desenfreno en el cual su pueblo se había vuelto. Se habían olvidado de la santidad, se habían olvidado de Dios, no recordaban por la causa por la que fueron llevados al cautiverio y vuelta otra vez a cometer el mismo pecado y el mismo error. Eso por una parte, ¿vale? El no tener información o falta de inteligencia. La persona que no es inteligente, pues está muy comedido a recibir una información, no es capaz de asimilarla. Yo lo entendería en un niño que no asimila toda la información. En algún discapacitado mental, pues también lo exhibo, pero no puedo eximir a una persona sana que no se preocupe por saber, por su propio bienestar. Cuanto más sabes, más dolor. Pero también es cierto que puedes andar mejor y más seguro, porque cuando tú sabes, vas completamente confiado, y si te han de engañar, será algo muy leve. Si te han de hacer daño, será algo muy leve. Ahora, como vayas ignorante
a hacer algo, te las pueden dar todas juntas. Y eso trae mucho dolor. Así que no saber por falta de información o inteligencia. Hay que informarse. Y la Biblia nos informa. Eso es una de las palabras, uno de los sentidos de la palabra desconocer. Vamos a buscar el otro, que es mucho más amplio todavía. Desconocer por desagrado. Y aquí esto es peligroso. No conozco porque no me da la gana. No conozco porque me desagrada el tema. Miren cuántas cosas nos desagradan. Muchísimas. Pero no debemos desconocerlas, para que no nos hagan más daño que el justo. Y cuando se trata de Dios, cuando se trata de su palabra, cuando se trata de nuestra vida, de ejemplos, de convivencia, de conducta, muchas veces cierro los ojos y como nadie me ve, es que me desagradan los topes que Dios me pone. No me deja disfrutar, no me deja moverme, no me deja hacer. Cuando Dios pone un tope, tiene sus motivos y tiene sus razones. Dios conoce perfectamente el final del malvado. Dios conoce perfectamente el final de aquellos que hacen pecado. Y quiere a toda costa evitarnos a nosotros caer en esa misma desgracia. Miren, conozco, cuando yo me convertí, había en la iglesia un anciano que la verdad es que para mí era un hombre digno de admirar, afable, sonriente, cariñoso, pero en las circunstancias de la vida lo hizo montar un negocio propio. Su padre había sido un hombre ejemplar también y su madre también. Yo los conocí poco tiempo, en el año 1981, pero este hombre, siendo anciano, montó un negocio. En el negocio ya empezó a enredarse con la mentira y con las cuestiones bancarias, que al final perdió su testimonio. Lleva muchos años fuera de la iglesia. Renunció al Señor por entretenerse y enredarse con la mentira. A mí en ese tiempo me dolió mucho. Digo, ¿cómo es posible? Habiendo conocido desde la niñez, habiendo sido llamado por Dios para el servicio en la iglesia, un hombre que tenía un trabajo tremendo en un banco, suelta ese trabajo y coge y decide montar su propia empresa, se arruina, engaña, mal testimonio. Cuando uno desconoce por desagrado, empiezan los errores. Miren lo que dice el griego en cuanto a la palabra desagrado. Dice no conocer, sin conocer, desconocer, sin entender, ignorancia, ignorante, ignorar, sin saber. Se puede declinar en muchísimas formas, pero la peor de todas es, si peco ignorando un pecado, ignorando que aquello es malo, bueno, todavía cabe, dentro de los parámetros humanos cabe una disculpa. Pero cuando peco desafiando a Dios porque me desagrada la ley de Dios, porque la ley de Dios me limita, ojo al partido. Las consecuencias que se recogen no son fáciles de asimilar. Por eso yo leí este texto. Y dice en el versículo 13, por tanto, mi pueblo, a razón de que le desagradaba mi ley, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. No es que no tuviera conocimiento, cuidado, aquí la interpretación es desconocimiento, también entra la palabra conocimiento, pero es de forma voluntaria. No obedezco porque me desagrada la ley de Dios. Y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Al final, tanto correr por lo que el exterior te ofrece para marchitarte y quedarte anulado por completo, y no pensar y recordar
que después de esta vida hay otra vida, que después de esta vida hay un lugar, o bien de gozo, o bien de tormento. Lo que pasa es que como nunca hemos experimentado, a lo mejor, el estar muy cercano a la muerte, muy próximo, con un pie dentro y un pie fuera, quizás no le damos la importancia. Yo sí me he visto con un pie dentro y un pie fuera en un accidente que tuve. Y aún así, me costó asimilarlo. Pero después, con el tiempo que lo asimilé, el hecho solo de pensar de que puedo estar lejos de Dios, atormentado toda una eternidad, me produce un escalofrío que me recorre desde la médula hasta las mismas uñas de los pies. Me da pavor estar lejos de Dios. Me da cierta cosa cuando desobedezco. Me entristece. Yo no sé cuántos de ustedes, al llegar la noche y cerrar los ojos, tienen un momento para reflexionar qué ha sido el día, qué he hecho. Si las conciencias trabajan con ustedes o están cauterizadas, están endurecidas. Yo en muchas noches que me ha costado, intento, al cerrar los ojos, reflexionar qué ha sido mi día. Oiga, y empiezo a sentirme, pues no hice esto, dejé de hacer aquello, y esto y lo otro. Y sin embargo, los psicólogos le dicen a usted, oiga, no le dé tanta importancia a esas cosas, son cosas naturales. No le tenga miedo, no se sienta culpable. Gracias que la culpa existe, nos despierta la conciencia para que nuestra relación con Dios sea real, satisfecha. Pero cuando nuestra conciencia la acallamos, como que eso no tiene importancia, y dejamos pasar, estamos diciendo, la ley de Dios no me agrada. La ley de Dios me estorba para hacer lo que yo quiero, ir donde quiero y cuando yo quiero. Todo tiene una consecuencia y debemos recogerla. Sí o sí, se recogen. La avaricia encuentran allí entre el versículo 8 y el versículo 9. Cuando uno pierde la realidad de Dios, ve cómo se comporta la avaricia de querer atesorar propiedades para sentirte seguro. Cuanto más tengo, más seguro me siento, más poderoso me siento. Y lo que no te das cuenta es que toda esa posesión que tú tienes, luego se te van a ir en impuestos, se te van a ir en mortificaciones, se te van a ir en revisiones, en inspecciones, en un montón de cosas que al final, ¿de qué te sirve tener tanto? ¿Saben qué ha hecho la ley canaria tributaria? Sale más caro recoger una herencia que rechazarla. Muchas familias, 1000 y pico de casos, mencionaba el periódico Hoy, que rechazaban las herencias por la cantidad de impuestos que tenían. Y el gobierno canario lo sabe, pero aún así sigue grabando. Creo que intentan corregirlo. No debemos preocuparnos tanto por lo que podemos tener, ni intentar abrazar el mundo con todo lo que nos ofrece. Perdemos la realidad, el disfrutar el día a día. Muchas veces dejamos pasar la oportunidad de disfrutar con quien estamos, porque estamos muy agobiados, tengo que conseguir esto y lo otro y lo otro y lo otro, y descuidamos a las personas que están a nuestro lado. Esos momentos que no se vuelven a repetir en la historia, no disfrutamos. Y se pasa, y después cuando ya han pasado muchos años, cuando todo lo que he conseguido por fuera ya no me satisface, ahora las personas que tengo a mi lado o las que están a mi lado son extraños, me siento solo en medio de ellos, no somos capaces de cuidar. Dios nos llama a cuidar nuestra relación, a aplicar su ley, su mandato moral, ético, a aplicarlo como principios a nuestra vida para poder alcanzar la meta que Dios ha trazado para nosotros. Si Dios está fuera de nuestra vida,
Lo que nos espera es un vivir desesperado. El olvido por causa del alcohol. Muchas de las canciones mexicanas que se cantaban hace muchos años eran debido a desengaños amorosos. Y eran más machos cuanto más bebían. Los países escandinavos está bien visto que el hombre coja una buena tajada, cuanto más gorda, más macho, más hombre. Fíjense hasta dónde pueden llegar los conceptos, los vikingos, los noruegos, toda esta gente que eran unos bárbaros y gente sin conciencia, cuanto mayor es la tajada que cogían, mejores eran, más considerados dentro de la sociedad. Y sin embargo, Dios nos está diciendo lo contrario, ¿vale? El vino te hace perder la noción del tiempo, te desinhibe, empiezas a hablar cosas y a hacer cosas y a tomar actitudes que realmente no te honran. Esta gente, para olvidarse, desechando la ley de Dios, pues bueno, sabían que habían salido de un periodo del cautiverio y que ahora venía ese periodo de libertad y que se iban a desenfrenar. Y dice, todo lo que no pudimos hacer, lo vamos a hacer ahora. Todo lo que Dios hizo y utilizó para retener al pueblo, para no eliminar al pueblo de la faz de la tierra, los llevó al cautiverio. Y aún ni en el cautiverio aprendieron la lección. Duros de corazón. El Seol, aquí vamos a decir el cementerio, tiene la boca muy grande y no se sacia nunca. Todos los muertos que les vaya son pocos. No se sacia. La muerte es la única que no se sacia. Cuanto más echa, más quiere. Cuanto más echa, más quiere. Y miren que hay seres humanos en la tierra. Pues no se sacia la muerte. Si se los puede llevar a todos, aún creo que así no se iba a saciar tampoco. No demos pie a que nuestra vida sea una vida inservible. A que nuestra vida sea una vida dejada de la mano, una vida sin consuelo. No tiene sentido vivirla de esa forma, habiendo conocido la luz, volver a las tinieblas otra vez. Aquí el profeta le está diciendo, dice, cuidado, si tú bebes para olvidar, te estás olvidando de todo por un tiempo, pero va a llegar un momento en que el beber te va a destrozar muchas partes del cuerpo y te va a parar en seco. Y luego vienen los lamentos y los ayes. Una persona cirrótica por causa de la bebida, aparte de las varices esofágicas, ustedes han visto en las piernas de hombres y de mujeres unas varices gordas. ¿Las han visto? ¿Sí o sí? Pues esas se forman en el esófago, por donde entra el alimento. Si una variz de esa se rompe, no hay manera en que se pueda taponar. Y mueren sangrando como berracos. En el hospital teníamos una sonda así, una sonda que se llama sonda de Gestaken. Cuando la infla tienen dos lobos así. Cuando entraba una persona con varices esofágicas, había que meterle la sonda, inflar los globos para presionar las paredes del esófago para que dejara de sangrar. Y luego la sonda tenía que ir estirada así. La nariz te la ponía aquí arriba. Te la tiene que estirar toda y haciendo peso con un bote de suero o lo que sea para que no se afloje. Y así tenías que pasar hasta que se secara la hemorragia, te restablecieran y eso podría pasar día y algunas semanas. Hoy con los tratamientos quirúrgicos y endoscópicos se puede solucionar más. Pero es terrible. El hígado se te pone como una piedra. Eso de que echas el hígado por la boca, eso es mentira. Se te pone el hígado como una piedra, pero como una piedra. Ya te falla el páncreas, empiezan a fallarte los riñones, empiezas a acumular líquido, te pones como un tambor. El líquido se te pone en la barriga y te cubre los pulmones, eso se llama una ascitis, que hay que estar drenando para que los pulmones puedan expandirse. Te mueres en vivo. Y todo
porque te has aficionado a beber para olvidar. Cuando yo recuerdo esas canciones mexicanas, no sabía nunca las consecuencias que traía el final de tanta borrachera. Y después de estudiar y leer mucho y ver, digo, vaya vida más complicada. Buenos para una cosa, delicadas para otra. Así que correr tras del mal, buscar una muerte angustiosa, ¿qué sentido tiene? ¿Por qué explico estas cosas? Para que ustedes vean todo el proceso. Lo que se cosecha, lo que se siembra durante años, crean que tarde o temprano se recoge el fruto. Se recoge. Si hemos sembrado para bien recogemos. Tendremos una buena vejez en el Señor, tendremos una muerte deliciosa, angustiosa, tranquila, confiado, porque hemos obrado correctamente. No hemos desconocido voluntariamente la ley de Dios, sino que la hemos tenido en cuenta y la hemos aplicado. Privarnos de muchas cosas que el mundo nos ofrece, al principio nos puede parecer que perdemos la oportunidad de disfrutar. No, cuando pasa el tiempo dices, gracias a Dios que no hice ni esto ni esto. Y te has mantenido. Vas dejando huella. Si tú crees que la gente no se fija en tu conducta, en tu forma de ser, estás equivocado. Vas dejando huella en la vida de las personas y querrán imitarte. Ahora, lo que seguro que no quieren hacer es imitar a un borracho, ni la muerte de un borracho, ni la muerte de un cirrótico. Eso seguro que no lo van a querer, ni los problemas digestivos. No lo van a querer. 11 y 12. La Biblia advierte que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios 6:10. No solo los borrachos, hace mención a un cierto número de pecados a los cuales el hombre tiene tendencia desafiantes contra Dios. Ya no son involuntarios, son voluntarios. Y alguien con buena voz los puede leer. 1 Corintios 6:10. ¿Lo tienes, Irán? Léelo fuerte. O son ladrones o avaros o borrachos o insultan o tratan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Ahí falta algo. Ese texto está incompleto. ¿Alguien que tenga la versión Reina Valera del 60? Las versiones muchas veces se intentan mejorar y se cambia el lenguaje un poco para suavizar el pensamiento, pero el pensamiento de Dios no se puede suavizar porque eso es lo que muchas veces hace que las personas se tuerzan, ¿vale? Yo dije el 6:10, ¿no? Perdona, yo te lo dije mal. Teníamos que haber empezado. Empieza desde el 9, perdona. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden junto a ídolos o cometen adulterio, son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Vale. Y el 11 dice, y eso erais algunos. La gracia los alcanzó. Se hicieron conscientes de la ley de Dios. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Si nosotros hemos alcanzado, y la gracia de Dios nos ha alcanzado a nosotros, no es que nosotros hayamos alcanzado la gracia, sino que la gracia de Dios nos alcanzó a nosotros. Nos convenció del error de nuestro pecado y nos lleva a la eternidad. El olvido por causa del alcohol cubre o calla en sus conciencias, ahogándose con vino de la mañana a la noche y así de forma continuada. Quien dice con vino puede ser con la adicción al trabajo, con la adicción a tener propiedades y venga y se enfrasca en comprar y en vender y en esto y en lo otro y se enfrascan y se olvidan de la realidad de Dios.
Es decir, aquí estoy hablando del vino porque es lo que menciona, pero el hombre se puede enfrascar en muchas cosas que le hace perder la visión de Dios. Y termino. El destino del pueblo desafiante y desobediente. Versículo 13. Nos lo dice, que al leerlo, les invito a que busquen alguno, por favor, Lucas 19:42, para que lo lea cuando yo le diga. Y vamos a leer otra vez Isaías 6:13, Isaías 5:13. Isaías 5:13 nos dice, en la versión Reina Valera del 60, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento y su gloria pereció de hambre, su propia gloria. El hombre cuando busca su gloria, que sepa que la gloria del hombre, la personal, esa se desvanece, no llega a ningún sitio. Y su multitud se secó de sed. Todo lo que él hizo, toda esa pompa, ¿en qué quedó? En nada. ¿Quién tiene Lucas 19:42? ¿Lo puede leer? Lucas 19:42. Vale. Está exhortando a los judíos, a su propio pueblo, a lo que es vivir en paz, lo que es vivir en armonía. Si Dios no está en el corazón de la gente, si su palabra no son los principios en su propia vida, en nuestras vidas, no hay paz que valga, desasosiego. Y eso quiere decir que el creyente, si tiene problemas, es porque Dios no está, ¿no? No. Recuerden siempre lo que les digo. Los problemas en nosotros nos tienen que ayudar a madurar. Nos tiene que ayudar a buscar más de Dios. Si el problema me endurece y no me ayuda a acercarme más a Dios, me estoy perdiendo. Ahora, cuando el problema me hace tener una dependencia más íntima de Dios, estoy en el camino correcto. Porque Él va a coger y va a convertir nuestra pena en alegría. Dios no se duerme ante las oraciones de sus santos. Lo que pasa es que tiene su tiempo para contestar. Y cuando da, sepan que Él da lo mejor. Que nuestra confianza esté puesta en Él. Que nuestro estilo de vida no sea como el que estaba el profeta Isaías aquí proclamando. Que sea un sentido de vida que honre a Dios. Que nos dé salud a nosotros. Aprovechemos los momentos en los que podemos vivir en armonía como familia. Cultivemos. No nos dejemos cultivar por todas las pertenencias de afuera. Cuidemos lo que tenemos dentro. Para que en el paso de los años nos podamos abrigar el uno con el otro. Y no que con el paso de los años, como me he ocupado tanto de afuera, a los que tengo a mi alrededor ya me son extraños y me siento solo en medio de ellos. Y no hay nada más feo, más triste, más amargo que pasar una vejez solo. Y de esa escuché muchas lamentaciones, tanto en el hospital como en el hogar de ancianos donde trabajamos Carmen y yo, ver a esos viejitos allí con una purria de hijos que ya no iban ni a visitarlo, solitos. O esa, no sé si han visto ese anuncio en televisión, esa madre que se arregla mucho, pone la mesita para desayunar y está esperando porque es día domingo y en el desayuno no llega y después pone los platitos para el almuerzo hasta que llega el hijo, la nuera y los nietos. Ese ratito de comunión de una hora o 2 horas y después cuando se marcha vuelve la soledad para ella. O otra semanita o 2 semanas o un mes esperando a ver si vienen a visitarla. Qué fea la soledad. Puede ser que la madre por el esfuerzo no pudiese sembrar más tiempo para estar con ellos. O puede ser que la madre no fuese la idónea.
Pero nosotros debemos aprender a sembrar nuestro tiempo, a aprovechar las cosas pequeñas que la vida nos ofrece con las personas con las que vivimos, para honrar a Dios y para que Dios nos honre a nosotros después. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. No solo en el sostenimiento, también en el arropar a la persona, en sentirse querida la persona, en no sentirse sola cuando las fuerzas ya son pocas. Que Dios les bendiga y gracias por el tiempo.